Hola, hola. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Esta celebración del 20º domingo del tiempo durante el año. Hoy estaremos rezando en acción de gracias al Espíritu Santo, a la Virgen de la Asunción, San Miguel Arcángel, Santa Lucía. Por la salud física y espiritual de Delia Olga, Olga Mariel, Sergio Manuel, Sergio, familia Villalba Morínigo, Miriam Ramona, Merly, Antonia, Estela, Miguel, Miriam, Silvia, Leocadio, Justa, Evelyn Cristiane, Natalia, Alexander Santiago, Alejandra y familia, Jimena y familia, Gabriela Thaís, Patricia, Nicolás y familia, Lilian, Mercedes de Jesús, Emilio y familia, José Ignacio, Sergio y familia, Miriam y familia, Patricia y familia, Edita, Ronald, Osvaldo, Osvaldo Jesús, Lorena, familia Romero Morel, familia Romero Núñez, familia Pedroso Riveros, Amelian, Isaac, Freddy Ramón, Reinaldo, Juan Antonio, Lucía, familia Canzagua Mendoza, Víctor Manuel, Tomás y familia, Luis Fabricio, familia Estigarribia Domínguez, familia Miranda Arce, Diego, Esteban, Dionisia, Alfredo Ramón y familia, Automecánica Leite, por el viaje de Juan Alberto, por la empresa Palmar y Las Alas, por la culminación de una sucesión, por el estudio de Juan Antonio, por el trabajo de Lucía, por la vocación de Sofía, por nuestros hermanos difuntos, Santiago Rafael Liberato, Escolástica, María Irene, Dora, Víctor, Hugo, Joaquín, Ana, Matías, Eduardo, María Esther, Beatriz, Juan, Aurora, Shirley, Carlos, Jorge, Magdalena, Humberto, María Elsa, Tomás Daniel, María Elisa, César Osvaldo, Olga Dionisia, Porfirio, Cecilia Fedes Brinda, José Ignacio, Adrián, Josefina Mercedes, María Cristina, Cirila, Adrián, Leticia, de las Nieves, Juan Ángel, Rafael, María, Manuel, Federico, Iluminada, Mercedes, Efrem, Felicia, Antolín, Ana Aurelia, Ana Mar, Cristina, Anastasia, Pedro, Severiano Ramón, Jorge Daniel, Cipriano, Félix, María Salomé, Bernardina, Lorenzo, Carlos Salvador, Griselda Montserrat, Francisca, Félix, Carlos Roberto, Alberto, Francisco Javier, Lorena, Mario, Rubén, Pabla, Navarro, Albina, Rogelio, María Elisa, María Eglantina, María Nancy y por todas las benditas almas del purgatorio. Hermanos, venimos llenos de gozo a esta Eucaristía, en el domingo 20º del tiempo durante el año. Vamos a celebrar juntos nuestra fe en el Señor, que es Rey y Pastor de nuestra vida. Llamados a ser sus discípulos y misioneros, Él nos anunciará su palabra y partirá para nosotros el pan. Dispongamos nuestros corazones para participar activamente de esta acción de gracias, como hermanos e hijos de un mismo Padre, a fin de que se encienda en nuestros corazones el anhelo de testimoniarlo con fe y esperanza. De pie, iniciemos nuestra celebración cantando juntos. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, el Hijo desde el Padre
Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina. De Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenas noches, queridos hermanos. Hoy ya estamos en este 20º domingo del tiempo ordinario. Y vamos a agradecer sobre todo al Señor en acción de gracias siempre. No hay cumpleaños aquí, extraño este día. Ojo palomita, o celebras San Roque. Bueno, nuestra comunidad, nuestra parroquia tiene aquí entonces este hermoso santo dentro de la iglesia. Así que vamos a pedir también por su intercesión y todos nuestros hermanos de la parroquia que también están acompañando a la comunidad de San Roque. Y a través de nuestro canal de televisión, nosotros tenemos algunas personas que nos piden siempre, porque nos acompañan las 24 horas de Ñandeyara y entonces piden por la salud física y espiritual de María Josefina y familia, de Yerutí, de María Luisa, y por nuestros hermanos difuntos, Dionisia Guadalupe, Mercedes Siríaco, Mario Bartolomé y Mauricio Salvador. Por estos hermanos nuestros piden la oración especialmente aquí desde nuestra comunidad. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios nuestro, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor, para que amándote en todas y sobre todas las cosas, alcancemos tus promesas que superan todo deseo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Somos llamados a ser testigos de Cristo. Por eso, con fe y una escucha atenta y silenciosa, acojamos la palabra que Él nos comunica en este día para que se haga vida en nosotros. Lectura del libro de Jeremías. El profeta Jeremías decía al pueblo: así habla el Señor. Esta ciudad será entregada al ejército del rey de Babilonia, y éste la tomará. Los jefes dijeron al rey: que este hombre sea condenado a muerte,
porque con semejantes discurso desmoraliza a los hombres de guerra que aún quedan en esta ciudad, y a todo el pueblo. No, este hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. El rey Sedecías respondió: ahí lo tienen en sus manos, porque el rey ya no puede nada contra ustedes. Entonces ellos tomaron a Jeremías y lo arrojaron al aljibe de Malquías, hijo del rey, que estaba en el patio de la guardia, descolgándolo con cuerdas. En el aljibe no había agua, sino solo barro, y Jeremías se hundió en el barro. Ebed-Melech salió de la casa del rey y le dijo: Rey, mi señor, esos hombres han obrado mal tratando así a Jeremías. Lo han arrojado al aljibe y allí abajo morirá de hambre, porque ya no hay pan en la ciudad. El rey dio esta orden a Ebed-Melech, el hombre de Cusa: toma de aquí a 3 hombres contigo y saca del aljibe a Jeremías, el profeta, antes de que muera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, ven pronto a socorrerme. Señor, ven pronto a socorrerme. Esperé confiadamente en el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Señor, ven pronto a socorrerme. Me sacó de la fosa infernal, del barro cenagoso, afianzó mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos. Señor, ven pronto a socorrerme. Puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos, al ver esto, temerán y confiarán en el Señor. Señor, ven pronto a socorrerme. Yo soy pobre y miserable, pero el Señor piensa en mí. Tú eres mi ayuda y mi libertador. No tardes, Dios mío. Señor, ven pronto a socorrerme. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que estamos rodeados de una verdadera nube de testigos, despojémonos de todo lo que nos estorba, en especial del pecado, que siempre nos asedia, y corramos resueltamente al combate que se nos presenta. Fijemos la mirada en el iniciador y consumador de nuestra fe, en Jesús, el cual, en lugar del gozo que se le ofrecía, soportó la cruz sin tener en cuenta la infamia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en aquel que sufrió semejante hostilidad por parte de los pecadores, y así no se dejarán abatir por el desaliento. Después de todo, en la lucha contra el pecado, ustedes no han resistido todavía hasta derramar su sangre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo.
Tengo que recibir un bautismo y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer división. De ahora en adelante 5 miembros de una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Muy buenas noches a todos. Bueno, estamos en este 20º domingo del tiempo ordinario y se dan cuenta cómo el Evangelio del Señor, la palabra de Dios, siempre va exigiéndonos un poquitito más. Esa primera lectura que nos presenta aquí el profeta Jeremías nos habla de su propia vida, pero sobre todo como la imagen principal en este mensaje que nos quiere decir que todo el que anuncia, todo el que habla de la palabra de Dios, todo el que busca el bien, no va a estar en paz, ni va a estar nunca sereno. Que sigue ñandela y copona y tereínos y anda y por ahí la problema, que todo va bien, que esto, que aquello. Quiere decir, o que ñande mondá, o que ñande yapú, o que yaico perubi, entonces yaico del aire, y no estamos buscando verdaderamente el bien de la comunidad. Quiere decir que somos egoístas y no es posible vender. Porque si hay ponacio, ponambá, y que a los otros le coma michi. Entonces, esto es lo que verdaderamente entonces está pasando con Jeremías. Jeremías, podríamos decir, él pertenecía al primer anillo del rey. Él sería, si es que vamos a comparar con nuestras políticas y nuestras estructuras gubernamentales, él sería como un ministro, el ministro del señor presidente de la República. Vea la Jeremías. Pero al mismo tiempo es profeta, porque todos somos profetas en realidad, pero él se mete dentro de la realidad de su pueblo. Y más todavía si era una persona que estaba alrededor del rey y de todo el andamiaje político que existía en ese tiempo, allí desde Jerusalén, en Israel, entonces él conocía demasiado bien la corrupción que había ahí alrededor del rey. Demasiado. Así como aquí también, ¿verdad? O sea, toda nuestra gente que están ahí alrededor saben muy bien cómo está funcionando nuestro país, cómo está funcionando la corrupción, quiénes son los amigos y los amiguitos, y a quién hay que hacerle ganar una licitación, y a quién hay que dejarle de lado, y con quién hay que pelearse. Umía, hoy cuabaitebe. Bueno, pero eso no es solamente ahora, queridos hermanos. Y no es solamente que en cada gobierno eso va sucediendo, ¿verdad?, entre nosotros. Y no solo aquí en Paraguay, sino que en todas partes. Bueno, lastimosamente, la historia se repite, pero la palabra de Dios siempre sigue presente, llamándonos a nosotros para que exista una conversión. Araca el aña cambiamita. Y ahí está Jeremías. Primera lectura es eso, queridos hermanos. Jeremías es hiponaite de Isioga. ¿Saben qué? Lo que ustedes están haciendo no está bien. O sea que había por lo menos un ministro que es profeta, Jeremías. Y justamente su nombre, Yaraj, Yahvé, quiere reconstruir, quiere decir. Ñaicote aveñan de la Jeremías, lleva la ñan de gobierno a Puiteme o en cualquier lugar, ¿verdad? En nuestra propia casa, en nuestra propia familia, en nuestra propia iglesia. Siempre necesitamos un Jeremías, porque su nombre quiere decir reconstruir. Yahvé reconstruye. Pejo ama cue lleva, peo ñembuei pama cue pe ibaima cuejina. Entonces Jeremías aparece, pero como le estaba diciendo, como él está en el primer anillo alrededor del rey, y entonces conoce demasiado bien, el rey se llama Malquías, Malach Ya. Yahvé es mensajero, quiere decir el nombre de este rey. Y entonces Jeremías, que quiere reconstruir, le dice a la gente, le dice, Ibaín a la Pellapoa. Y por eso escuchamos la reacción
se dan cuenta la reacción de la gente, enseguida reacciona contra Jeremías. El profeta Jeremías dijo al pueblo: esta ciudad será entregada al ejército del rey de Babilonia. Jeremías dice que socio en convertimina, socio anialan de pocarneti, socio anialan de yaputi, socio aniala y cobesa. Socio le dice porque si está a su lado, son los que están en el anillo del rey. Ellos se van y ahora le delatan Oñemoí en contra. Así como aquí también sucedió, ¿verdad? En el parlamento mismo, ¿verdad? Hoy lo ahí hay contra becuera, ya votague, coa, ñamosea. Había otra en estos días que sucedió, ¿verdad? El neposobrio y cosas, no, peañane, ñanderegua, silencio no va, ya yupandan todos los mecanismos. A nadie ya le engañamos, solamente que como la corrupción es tan grande, la cosa sigue campante. Pero eso sabemos nosotros muy bien, que la justicia, cuando no hay justicia humana, vamos a esperar la justicia divina. Vamos a escuchar Dios qué dirá después. Es el que tendrá la última palabra con estas personas, porque nos enduceibe, ando ya poseibe, y siguen igual. La misma cosa o peores cosas, pero todo lo tapamos, todo, no pasó nada, nada. Y sigue igual. Bueno, y esto es lo que pasa hoy con Jeremías. Que este hombre sea condenado a muerte, porque con semejante discurso desmoraliza a los hombres. Y claro, hombre upango la ñande chanfuea cuera, hombre upango, cuando ñamosea, diga tú y con la veis, etcétera, etcétera. Bueno, este hombre no busca el bien del pueblo, sino que su desgracia contra Jeremías, ¿verdad? Porque está echando en cara. Ahora, hay una cosa interesante. El rey respondió: ahí lo tienen en sus manos, porque el rey ya no puede hacer nada contra ellos. Querido hermano, esto es una copia. La llama de presidente, la oye, heroína tal cosa, él oye, no puede hacer nada, porque ya, Pama todo digitalizado, marioneta, veis, hoy con la llama de presidente. Oye, Emma, peare ella pona, peise ella pona. 2500 años atrás se escribió esto, 2600 años atrás. Y mira, la historia de Israel se vuelve a cumplir hoy en la historia del Paraguay, en nuestra historia política, igualito. El rey mismo viene y le dice: señor presidente, señor rey, ella pomina algo, no puede ser esto, ¿cómo le van a condenar a este hombre? Se daikwai. Oye, ahí anteriormente se daikwai. Anterior ahí, ayer, a pizza. O sea, ya ye pojei, ya ye pujei, ya yo ajeia, todo lo que sea. O sea, no somos líderes verdaderamente en llevar adelante un pueblo, una nación. Yo digo, ¿para qué lo que nos ponemos? Entonces quiere decir que tenemos otros intereses. Porque si no sabemos liderar, o mejor dicho, podemos ser todo lo inteligente que seamos, porque mucha gente es demasiado inteligente. Gente incluso que se han formado en grandes universidades, fuera del país incluso. Y te hablan luego con la boca así, ¿verdad? Pero que me vengan y me hagan peores cosas de lo que cualquier otro puede hacer, pero de buena manera, porque es honesto. Posiblemente no se formó en la honestidad y no se formó en los derechos de mirar lo que necesita la gente y el pueblo. Entonces, hay la pueblo, no entendéis, o si no está lo otro, o entendéis por ahí tereí. Y como dice aquí, el rey mismo dice: ¿saben qué? Gente,
yo no puedo hacer nada contra estos. Entonces, vaya a votar. Entonces dice, hagan ustedes lo que quieran. Entonces le tomaron a Jeremías, lo arrojaron al aljibe de Malquías, hijo del rey, que estaba en el patio de la guardia descolgándolo con cuerdas. El aljibe, no había agua, solamente había barro, y Jeremías se hundió en el barro. Bueno, y así continúa esta historia, queridos hermanos. Es una historia bastante dolorosa y bastante difícil de este profeta Jeremías. Pero ¿por qué, queridos hermanos? Si nosotros sabemos, y la palabra de Dios, y después el Nuevo Testamento, Jesús mismo dice después, ¿verdad? ¿Hay algún profeta que no fue asesinado por su pueblo? ¿Hay algún profeta que ha pasado y que no fue despreciado en su propia tierra? Esa es nuestra realidad. Así es que si somos verdaderamente cristianos, y si nosotros todo es todo ok, todo bien, yepopete, que pega, que amoa, quiere decir que hay que levantar un poco la oreja, porque quiere decir que no estamos posiblemente cumpliendo bien o haciendo bien nuestra misión. No estamos anunciando ni denunciando las cosas negativas, las cosas que no ayudan a vivir como auténticos seguidores del Señor. Bueno, esta es una primera lectura, queridos hermanos, pero como siempre, estamos nosotros mirando también a pesar de las dificultades, porque la palabra de Dios nunca nos deja en el pozo, en el fango, en el barro. Entonces la segunda lectura que escuchamos, la carta a los Hebreos, nos da un poco de aliento, dale, ánimo, fuerza. A pesar de que estamos en el barro, a pesar de que somos pisoteados, golpeados, y somos dejados de lado, y no les interesa verdaderamente este pueblo, esta gente, y bueno, vamos a fortalecernos y vamos a hacer algo. No podemos vivir cabizbajos. Diga, tú y la ñaneta llegó. Estamos rodeados de una nube de testigos. Por lo tanto, nosotros, los primeros, despojémonos de todo lo que nos estorba, de todo lo que es negativo en nuestra vida. Somos nosotros los primeros, entonces vamos a despojarnos de estos egoísmos, todo lo que nos estorba. En especial vamos a despojarnos del pecado que siempre nos asedia, que no nos deja, el pecado. Así es que vamos a poder liberarnos, vamos a buscar, poder dejar de lado todo esto que nos asedia. Y corramos, imagínense lo que dice aquí el autor sagrado, corramos resueltamente, resueltamente. Quiere decir que estamos decididos. El cristiano, querido hermano, queridos hermanos, el cristiano que vive auténticamente siempre está en esa decisión. Y por eso dice, corramos resueltamente hacia el combate que se nos va a presentar. Porque la vida cristiana va a ser siempre una renuncia, va a ser siempre una lucha, y va a ser la lucha contra el mal. Pero atención, porque lastimosamente también por falta de una catequesis bíblica verdadera, muchas veces nosotros pensamos que el mal es eso que no sé, que te apareció ahí divino, algo negro, ¡oh, ya apareció! ¡Ah, que hoy la iba ya! ¡Que que hay! Pues peor lo que sea. El mal verdadero, queridos hermanos, por eso se llama justamente lo que sale de nosotros, daimón, demonio. Lo que sale de tu interior, dice griego daimón, lo que sale de tu cabeza, lo que sale de tu pensamiento, lo que sale de tu corazón. Eso se dice daimón en griego, y de ahí viene la palabra demonio. O sea que anila y coña no en la demonio. ¡Ay, ay! Sapo que hay panambre. Cada grupo que hay, oí la grupo, añade a me oye. La hojano formal, oí la demonio, predicabela demonio, que a Dios. Ojano, movo, vean demoniano, y no se da cuenta, aquí dice, somos nosotros entonces, queridos hermanos, que tenemos que sacar de nosotros. Y por lo tanto, vamos a correr resueltamente a combatir todo mal que tenemos en el corazón.
Ustedes piensan que uno roba porque vino y entró un demonio en su cabeza y comenzó. Eso, ¿saben qué es? Eso es lavarse la mano y decir, ah, no, yo no tengo nada que ver. El asunto es que el demonio vino y entró y le hizo actuar de esta manera. Oí a alguno y me envío lo que sea, oye, droga. Y claro, después la droga, pensa, pobre cosa. Ahora hace, padre, récele, póngale agua, porque se endemonió, le entró el demonio. Tengo la demonio, porque niña te de la ne me embure, de ella puila ella pona a tiempo, nembe potiri a tiempo, ya pola ya posea, ¿entienden? O sea, ya de la demonio. Ahora viene con la farsa de que le entró un demonio. Somos nosotros, queridos hermanos, responsables. Ya Ezequiel, más adelante lo vamos a leer, ¿verdad? Justamente nos dice eso. Cada uno es responsable ante Dios de su camino, de cómo se pone ante Dios. Por eso que aquí, en realidad, nos da la esperanza. Esta es una esperanza, esta es una alegría. Quiere decir que no podemos quedarnos. Si yo soy un drogadicto, puedo salir, pero tengo que hacer el esfuerzo. Ahí está, la lucha, el empeño. Si yo soy un ladrón, puedo salir de eso y no robar más y dejar de engañar a los demás. Pero para eso tengo que ponerme las pilas. ¿Se dan cuenta, querido hermano? Entonces no le culpemos. Yo alguna vez digo, ¿sabe qué digo? Casi como una herejía. Pobre demonio, algo así. Pobre demonio. Oye, culpa paga y la demonio. Animoñandeo, digo, Ginara. Y eso es lo que te dice hoy la segunda lectura. Así que fuerza, 20º domingo del tiempo ordinario, donde cada uno de nosotros tiene que hacer esa fuerza interior. Y por último, queridos hermanos, el Evangelio. Parece que Jesús hoy amaneció con el pie izquierdo o con el pie izquierdo de Yara. Pepico peimo hacia yo a ver agua me agua pe apajama pero que pajama. Pero Jesús, ¿acaso vos no traes la paz? ¿Acaso vos no traes el shalom? La alegría. Pero Jesús, ¿qué está diciendo? No. Imposible ya de Yara. Yo vine a traer. Yo he venido a traer fuego sobre la tierra. Y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Llegué are. Pero ¿por qué, queridos hermanos? ¿Qué significa ese fuego que el Señor quiere y que esté ardiendo? Quiere decir que cada uno tiene que tomar decisiones. Eso es justamente lo que dijo la segunda lectura. Corremos, ¿cómo? Resueltamente. Vamos a correr con decisión. Vamos a correr resueltamente a aquello que el Señor nos pide. Y entonces por eso dice, ¿cómo quiero ya que arda aquí esto? El fuego. ¿Pero por qué? Porque ese tiene que ser el fuego que te purifica, el fuego que te hace comenzar esa nueva estructura y esa nueva vida. Y entonces por eso dice, ¿y qué es lo que vamos a ver? Dice, y peor todavía, porque comienza a ponerte algunos ejemplos. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante 5 miembros de una familia estarán divididos, 3 contra 2, 2 contra 3, ¿apensado eso? Padre contra el hijo, hijo contra el padre, madre contra la hija contra la madre, suegra contra la nuera. A ver, la gente allá, a ver, suegra contra la nuera, nuera contra la suegra. La Biblia oye. Ni que pellarra, ahí te dice página. Bueno. Esto es para decirnos simplemente, queridos hermanos, que la lucha contra todo mal comienza desde adentro, comienza desde nuestra cabecita, comienza desde nuestro corazón. Y por eso tal vez la palabra de este domingo, si le vamos a poner un título o vamos a subrayar una frase, va a ser: corramos resueltamente. Ya repetí corramos resueltamente. Vamos a decirlo con una frase más sencilla. Vamos a decir, corramos decididamente. Exactamente, porque la decisión, hay una música, ¿verdad? Hermosísima del Padre Ceciño, ¿verdad? Lástima que hoy no vino mi coro aquí especial, siempre usé la música del tema hoy, ¿verdad?
Hay una música del Padre Ceciño maravillosamente. Vos no sabés esa música. La decisión es tuya, la decisión es tuya. Vamos a cantar un poco. La decisión es tuya, la decisión es tuya. Otra vez. La decisión es tuya, la decisión es tuya. Solo ustedes, a ver. La decisión es tuya, la decisión es tuya. ¡Qué espectáculo! Un fuerte aplauso para ustedes entonces. Muy bien, vamos a seguir nuestra misa y le vamos a pedir al Señor entonces esa gracia, que podamos correr resueltamente, que podamos tomar esa decisión porque el Señor deja en nuestras manos. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creo en el Jesucristo, único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por Gracia del Espíritu Santo. nació de Santa María Virgen, padeció debajo del poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los cielos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones al Señor. A cada intención respondemos: Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escúchanos. Para que el fuego del Espíritu Santo reavive la misión de la Iglesia en este año jubilar, tiempo de gracia donde todos somos llamados a ser peregrinos de esperanza. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que las naciones que sufren a causa de la guerra, de los conflictos políticos o sociales, alcancen el tan ansiado don de la paz, oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que los enfermos, cansados y tristes, experimenten el consuelo y la ternura de Dios a través de nuestra solidaridad, oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que los cristianos que son perseguidos en muchas partes del mundo perseveren en la fe, oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que el Señor conceda el descanso eterno a nuestros hermanos difuntos, oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que el Señor nos fortalezca y nos haga fieles y coherentes en la vivencia de su Evangelio, oremos. Padre bueno, escúchanos. Y vamos a pedir también por estas intenciones que les dije, son personas que nos están viendo y rezando a través de Ñande Yarañé, nuestro primer canal católico, por la salud física y espiritual de María Josefina y familia, Yerutí, María Luisa, y por los hermanos difuntos, Dionisia Guadalupe, Mercedes, Siríaco, Mario Bartolomé y Mauricio Salvador. Por todas estas intenciones, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentarnos y presentar las ofrendas. Ofrecemos al Señor nuestra vida, el pan y el vino y nuestro aporte generoso para el sustento de la Iglesia y de la obra de la evangelización. Este pan divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan divino, Señor, se transformará en tu
sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, nuestra ofrenda, en la cual se realiza un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que nos diste, podamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú nos concedes lo que más conviene en cada momento y diriges sabiamente a tu iglesia, para que con un corazón siempre dócil a tu voluntad no abandones la plegaria en las dificultades, ni la acción de gracias en las alegrías. Por eso, unidos a los coros angelicales, decimos a una sola voz: Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea llamada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, Señor, que te acuerdes de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí en nuestra parroquia San Miguel Arcángel. Recordamos también a la comunidad hermana nuestra, aquí de nuestra parroquia, San Roque, que hoy celebra su fiesta patronal. Y también te pedimos, Señor, por el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agente pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Especialmente hoy queremos recordar a todos estos hermanos nuestros que han fallecido y que a través de Ñandillarañé también piden por su eterno descanso. Dionisia Guadalupe, Mercedes Siríaco, Mario Bartolomé, Mauricio Salvador. Y te pedimos, Señor, que te acuerdes de cada uno de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Cacupé, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. San Roque, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Nuestra vida y nuestro testimonio cristiano necesitan alimentarse con el cuerpo de Cristo. Acudamos a Él con total confianza. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación.
vida, Señor, me da vida. Oración final. Señor y Padre nuestro, unidos a Cristo por este sacramento, imploramos humildemente tu misericordia para que, hechos semejantes a Él en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y escuchar las indicaciones de la parroquia. Avisos. Les recordamos que siguen en circulación la rifa de fin de año. Ya mañana será el siguiente sorteo. Se va a sortear el 9º premio, equivalente a 600.000 guaraníes, y otros premios sorpresas. En la explanada a la salida estarán algunos hermanos vendiendo los números para aquellos quienes quisieran llevar hoy y probar suerte, si acaso mañana ganan. El próximo domingo, 24 de agosto, tendremos la gran peregrinación parroquial. Para estar preparados debidamente, habrá confesión el viernes 22 de agosto desde las 16:30 horas. Las actividades del domingo serán de la siguiente manera. La convocatoria es para las 7:30 acá en el patio. A las 7:45 la salida. A las 8:15 iniciará la peregrinación desde la Plaza Uruguaya. A las 11 horas será la Santa Misa en la Catedral Metropolitana. Esa mañana en ninguna de las capillas y tampoco acá en el centro parroquial va a haber misa, porque todos nos concentraremos en la misa de la catedral. Para aquellos quienes quisieran irse, habrá un colectivo disponible para ir todos juntos, y la encargada de eso es la señora Zulma Valdés. Se pueden comunicar con ella al 0961-520-790. Habrá misa de sanación el viernes 29 de agosto a las 19 horas. Presidirá el Padre Pablino y habrá bendición de sacramentales. Los esperamos.
Bueno, y como siempre, nosotros ya mañana estamos inaugurando por fin nuestro plasma que habíamos comprado con Ñandeyara Ñe'e, gracias a Dios. Así que de a poquito ya nos estamos renovando también y vamos creciendo. Y la reunión también del CELAM, de todos los directores de los canales católicos de América Latina, fue también todo un éxito, muy hermoso, muy lindo, y con propuestas también muy alentadoras de trabajar en red, de hacer verdaderamente conocer cómo está caminando la Iglesia en todos nuestros países latinoamericanos. Incluso en Estados Unidos también hay una gran comunidad latina y ahí también tienen canales católicos latinos, ¿verdad?, de la Iglesia Católica, que es muy interesante también con toda la experiencia que ellos tienen y también con las posibilidades económicas que ellos tienen. Y bueno, vamos a ver, se está queriendo hacer una red para que también exista cooperación, no solamente de mensajes o de noticias de los países, sino que también de compartir, incluso en el aspecto económico, porque algunos países están mucho mejor que otros. Aquí en Paraguay nosotros estamos comenzando recién, ¿verdad? Ñandeyara Ñe'e es nuestro primer canal católico, y frente a otros que ya tienen 50, 60 años de existencia como canal, ¿entienden? Así es que tenemos que seguir creciendo, fortaleciéndonos también. Y como siempre está ya la alcancía de Ñandeyara Ñe'e, todos los que quieren colaborar para que podamos, el próximo proyecto, yo ya les había dicho, es conseguir una computadora que servirá para produciendo en el canal. Por lo menos un primero ya necesitamos ahora, y cuesta $10.000 cuesta esa computadora. Así es que de a poquito vamos a ir juntando el dinero, a ver si para diciembre, el 30 sería, 30 de noviembre, que vamos a hacer nuestro almuerzo de nuevo de Ñandeyara Ñe'e. Así vamos a ver si para esa fecha podemos ya estar consiguiendo, y todos los materiales que producimos, todos los materiales que vamos acumulando, no se pierdan, sino que luego pueda ser como archivo y también que pueda ser reutilizable para la evangelización. Nos ponemos de pie y vamos a recibir la bendición final. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y viva San Roque. Viva. Viva San Miguel Arcángel. Viva. Y viva Jesús. Viva. Un fuerte aplauso para toda la comunidad. Quiero cantar con célica armonía tu caridad, tu amor, Madre de Dios. No cesará mi lengua noche y día de celebrar tu angélico primor. Salve, Señora de la Asunción, gloriosa fundadora de nuestra gran nación. Al Paraguay bendiga tu casto corazón.